Sin datos, solo eres otra persona con una opinión. William Edwards Deming. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. La analítica de datos lo que nos da es información de valor para que nosotros tomemos las decisiones. Entonces, es un punto de vista súper interesante, ¿no? Que te rete aquellas ideas que tenías previas y veas que pues no lo eran tanto, no tenías tanta razón ahí. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las personas tenemos tan claras a veces algunas cosas? A menudo, nuestra experiencia o una visión compartida no solo no es suficiente, sino que nos puede llegar a confundir. A veces nos basamos mucho en la intuición, en el olfato, y muchas veces es el simple acto reflejo de nuestro cerebro que busca constantemente modos de ahorrar energía tomando decisiones rápidas. Y ya sabéis, pensar cuesta trabajo. Pero desde hace años tenemos un aliado al que conviene conocer más. Hoy hablaremos del valor de los datos y de los beneficios de hacernos buenas preguntas y tratar de responderlas con la ayuda de más datos, de más evidencias. Y lo haremos con una mujer apasionada de la divulgación y la docencia, con más de 10 años de experiencia en este campo. Hoy conversamos con Ana Valera, docente y divulgadora en el área de People Analytics, responsable del área de Analytics de PDA International y también incipiente autora de un cuento infantil, como muestra de que todos somos mucho más que nuestro trabajo. Ana imparte clases en universidades y escuelas de negocio, exponente habitual en eventos de recursos humanos y ha desarrollado su carrera en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y en Securitas Direct, donde creó uno de los primeros departamentos de People Analytics en España. Conversamos con una mujer curiosa que nos ayudará a entender el valor y las oportunidades de sacar más partido de algo que todos generamos a diario como consumidores, trabajadores o usuarios, nuestros datos. Muy buenos días, Ana. Bienvenida al espacio Humanismo Digital. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Buenos días. Encantadísima de estar aquí contigo en este podcast, ¿no? Tenía muchísimas ganas. Qué bien, qué bien. Yo también tenía ganas de hablar contigo, primero porque hace tiempo que no te veía, te voy siguiendo por las redes, qué suerte que tenemos las redes que nos mantienen un cierto vínculo. Sí. Y aparte, pues hace ya, pues creo que casi 6 años que nos conocemos tú y yo. A raíz de un tema al que también hablaremos hoy, que creo que puede ser de interés para las personas que nos escuchan, que es el tema de los datos y eso del People Analytics, que seguro que nos ayudarás a entenderlo un poco mejor. Y bueno, conversar sobre algunos temas que creo que pueden ser de interés para las personas que nos oyen. Y si te parece bien, arrancamos siempre con la misma pregunta, y que es pues preguntarte quién eres, Ana, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Muy bien. Pues soy Ana, soy la mamá de 2 niños, Marcos e Irene, y soy una persona súper curiosa. Y eso es lo que yo creo que me ha ido llevando un poco también en mi terreno laboral hacia donde he acabado. Ahora mismo soy la responsable de Analytics en PDA International y, sobre todo, soy docente y divulgadora, que es lo que me apasiona y lo que me hace sonreír por la mañana. Pues en la temática concreta de People Analytics, ¿no? Que es en la que me he especializado. ¿Y qué es lo que ha hecho que acabe aquí? Pues yo creo que ha sido una serie de coincidencias y casualidades. En realidad creo que, a lo mejor está mal decirlo, pero no soy una persona que tuviera claro desde el inicio su carrera profesional, sino que simplemente me iba moviendo hacia cosas que me apasionaban, me llamaban, me emocionaban, ¿no? Empecé trabajando, pues como casi todos, en recursos humanos, en una consultora de selección, como casi todos, vamos. Uh-huh. De ahí me llamó muchísimo lo que se hacía en el IIC, que es donde nos conocimos tú y yo, Joan. Eso es. Me llamaba muchísimo la atención la aplicación que hacían de las nuevas tecnologías, que es algo que siempre me ha gustado en recursos humanos. Entonces me moví al IIC, ahí estuve 9 años y estaba súper feliz hasta que de repente se me planteó un reto que me apasionó de nuevo, me movió desde dentro, que era montar un departamento
de HR Analytics desde cero, ¿no? En una compañía, en Securitas Direct, con lo cual me moví. Y el último cambio que hice fue en mayo, en plena pandemia y confinamiento, donde, bueno, venía de una época un poco de reflexión en la baja de maternidad de mi segunda hija, de pensar un poco en cómo de rápido vamos, ¿no? En las compañías. Cómo de rápido queremos hacer 7 proyectos a la vez, que todos salgan bien y estás terminando el 6º y ya tienes que tener 7 más, nunca nada es suficiente. Y cómo eso al final te atrapa cuando te gusta, como me pasaba a mí, te atrapa y yo me daba cuenta de que al final dedicaba muchas más horas al trabajo de las que me había prometido a mí misma que iba a dedicar, ¿no? Y entonces el confinamiento pues no ayudó mucho en esto porque sí, tenía demasiado tiempo para pensar, ¿no? Y decidí cortar por lo sano y decir, bueno, a mí, ¿qué es lo que me hace feliz? Y a mí lo que me hacía feliz, sobre todo, era la divulgación y la docencia, ¿no? Entonces decidí dedicarme 100% a eso, vivir como un ser libre, ¿no? Que se va moviendo de escuela o de universidad de una a otra y también con proyectos, ¿no? Y de hecho ahora, bueno, pues estoy colaborando mucho más con PDA, que me tratan como una familia y me dan esa libertad, con lo cual lo puedo compatibilizar perfectamente, pero me gusta mucho esa sensación de libertad, ¿no? De elegir con quién, cómo y cuándo, sin necesidad de que eso quiera decir que esté pues haciendo un peor trabajo o menos comprometida, ¿no? Con lo que hago, sino que simplemente, bueno, pues mi vida es mucho más completa que lo que hago en el terreno laboral, aunque me encanta, es mucho más completa y entonces me resisto a dedicarle toda mi energía a algo y quitársela a otras cosas de mi vida que me encantan, como es escribir cuentos infantiles, que voy a publicar uno dentro de poquito, pues como es hacer deporte, como es pasar el tiempo con la familia y amigos, y ahora la verdad que me siento mucho más a gusto, ¿no? con la vida que llevo. Pues oye, es buenísimo escucharte, porque además fíjate que te presentas primero como madre, hablas de curiosidad, hablas de pasión, hablas de libertad, hablas de felicidad, y no hay guiones predefinidos, ¿no? En la carrera profesional, y además hablas de lo que es importante en este momento de tu vida. Así que me parece fantástico. Yo también he cogido un camino parecido al tuyo en el último año y creo que estar conectado con lo que a uno le parece importante y tomar decisiones nos hace también más felices, ¿no? Así que enhorabuena, mucha suerte en esta próxima etapa de tu vida y te iré siguiendo la pista. Y oye, mira, ya que nos conocimos hablando de esto de los datos y de People Analytics, que es algo de lo que hablas habitualmente, pero no tenemos por qué hablar solamente de esto, sí que me gustaría aprovechar que tengo a una experta para intentar explicar a las personas que nos escuchan, pues qué demonios es esto del People Analytics. Entonces te retaría a que nos expliques qué es People Analytics para que lo entienda un niño de 10 años, por ejemplo. Bueno, un niño de 10 años probablemente no me hiciera ni caso con cualquier cosa que le contara. Pero vamos a intentarlo. Normalmente, lo que más me gusta, de hecho, de la divulgación, yo no doy clase de People Analytics a expertos que se quieran dedicar a People Analytics, para eso hay otros maravillosos profesionales, amigos míos, sino que a mí precisamente lo que me mueve, lo que me llama es explicar HR Analytics para aquellas profesionales de recursos humanos que lo que quieren es entender de qué va esto y para qué les puede servir a ellos, ¿no? Entonces, en esa línea me gusta mucho bajar a un nivel que no sea tan técnico, ¿no? A un niño de 10 años es un reto, pero yo creo que se lo plantearía como que, aunque el nombre de People Analytics en inglés suena muy, muy chulo, ¿no? Como todo lo que hacemos, en realidad se basa en tomar mejores decisiones y es tomar esas decisiones en base a qué cosas podemos hacer con los empleados que trabajan en nuestra empresa, pero tomar esas decisiones basándonos no solo en pues lo que nos diga el jefe de esa persona, ¿no? Que normalmente es lo que sabemos, sino que lo que queremos es recoger muchísima más información de esa persona para tomar una decisión pues basada en mucha más información para que pueda ser mucho más completa. Es como si viéramos la tele,
que es una pantalla plana y podemos ver solo un punto de vista, ¿no? Y está bien, vemos la imagen, vemos la serie que estamos viendo. Pero si nos ponemos unas gafas de realidad virtual, empezamos a ver un montón de puntos de vista diferentes. Vemos la imagen en 360, ¿no? En toda su complejidad. Pues eso es lo que hacemos con los análisis de datos en recursos humanos. Esto es muy bueno, además, escucharte en una visión, te diría, no sé si positiva, pero desde luego más objetiva, más neutra, porque cuando hablamos de datos y de áreas de personas, pues a todos nos saltan un poco las alarmas, ¿no? Quizá también por un poco por también experiencias como consumidores digitales y las malas noticias que corren más que las buenas, ¿no? Entonces, claro, las áreas de personas algunas llevan un tiempo ya explorando pues qué hay de bueno en esto, pues lo primero que necesitan es entenderlo. Y me parece muy bueno tu punto. Es decir, el primer tema es entender primero de manera sencilla de qué va esto y qué hay de bueno para mí, antes de empezar a agregar grandes proyectos o grandes cosas complicadas, ¿no? Entonces, en tu experiencia, en ese camino, digamos, para los profesionales del ámbito de personas, del talento, ¿cuál es el beneficio inmediato que le ven o potencial? ¿Y qué es lo que hace que hagan clic para interesarse por esto, para empezar a avanzar en el camino? Bueno, mira, los profesionales que se acercan para empezar a entender qué es esto de HR Analytics, donde suelen hacer el clic o por lo que se acercan normalmente es por dos cosas, por lo menos lo que yo veo. Hay un perfil que se acerca porque esto es lo que está de moda, ¿no? Han ido a 80 congresos de recursos humanos, se han leído 80 revistas de recursos humanos y en todas ven People Analytics, HR Analytics, Analytics en general y dicen, bueno, pues esto es, me tengo que enterar de qué es esto porque esto es lo que toca. Igual que pasa con experiencia de empleado, ¿no? De repente ahora se habla de esto y ya es lo que toca. Ahora hay que poner al empleado en el centro. ¿Por qué? Porque está de moda, ¿no? Pues es un cierto colectivo se acerca a Analytics por esta razón, ¿no? Y es una pena porque ven en Analytics un fin y no un medio, que es lo que realmente es, ¿no? Parece que hay que hacer Analytics de lo que sea, donde sea, porque toca. Y no es verdad, ¿no? Me gusta más otro tipo de perfiles que se acercan y me hacen mucha gracia porque dicen, mira, es que estoy harto de que en los comités de dirección, hablando de directores de recursos humanos, que en los comités de dirección todo el mundo opina de recursos humanos. Y me viene el director de operaciones y me dice, no, lo que tienes que hacer es esto. Y me viene el director de finanzas, no, para bajar la rotación hay que hacer esto. Entonces estoy harto de lidiar con opiniones, ¿no? Como dice que no se ha muerto, pobrecito, Álvaro Vázquez, mi jefe en Securitas Direct, lidiar con opiniones, ¿no? Pues muchas veces se acercan por eso. El HR Analytics me puede ayudar a mí a ganar peso en los comités de dirección y a que empiece la gente a entender desde fuera que recursos humanos no es una disciplina que toma las decisiones así al aire, ¿no? O porque me he levantado esta mañana y he decidido que mi empresa tiene que ser la gente feliz porque es lo que queremos, ¿no? Somos una empresa hippie, nada de eso. Muchos se acercan a HR Analytics porque piensan que efectivamente los datos les van a dar la autoridad, la solvencia suficiente para apalancar las decisiones que han tomado. Y me hace gracia porque esos muchos perfiles a veces se van a encontrar con que los datos, en algunos casos, fortalecen las decisiones que han tomado y en otras se las contradicen, ¿no? Y entonces está genial eso, porque ellos mismos se dan cuenta de que realmente a veces en recursos humanos tomábamos decisiones de manera intuitiva que luego con los datos no se veían reforzadas. Pero eso es lo bueno, ¿no? Que al final la analítica de datos lo que nos da es información de valor para que nosotros tomemos las decisiones. Entonces, es un punto de vista súper interesante, ¿no? Que te rete aquellas ideas que tenías previas y te rete y veas que pues no lo eran tanto, no tenías tanta razón ahí. Es muy buen punto, Ana, y además, claro, yo creo que proporcionalmente a la experiencia que tenemos, no es generalizar demasiado, ¿no? Pero nos cuesta ser más humildes, ¿no? Cosas que aparentemente tenemos muy claras, y cuanto más digitales somos, de los últimos 15 años lo somos todos un poco más, pues los datos y los hechos pues nos hacen como mínimo, nos invitan a cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Entonces, no hay a veces nada perverso, lo que hay es más verdad, si sabemos explorarla, para hacernos otras preguntas, y yo estoy contigo también en que es algo que ha venido para quedarse y que tiene cosas muy positivas, ¿no? Pero fíjate, vamos a cambiar un poco el foco ahora. En lugar de pensar tanto en las direcciones de personas y los beneficios para ellos, una reacción
habitual, que nada por lo que te decía también, por lo que aparece cada día en las noticias en cuanto a mal uso de la información, son las personas, los empleados, los colaboradores. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué hay de bueno también en People Analytics, en tu opinión, para las personas, para los empleados? Si trabajo en una compañía que empieza a trabajar en este camino, a lo mejor pienso antes en riesgos que oportunidades. ¿Qué oportunidades hay? Mira, a mí me parece que la transparencia es vital, aparte en todo, ¿no? Pero con el análisis de datos, la transparencia es muy importante porque realmente los empleados pueden ser unos grandes beneficiados de la analítica de datos. Primero porque se van a tomar decisiones más justas, más objetivas, que es lo que muchas veces nos demandan los empleados, ¿no? Las personas que trabajan en estas organizaciones nos dicen muchas veces en las encuestas de compromiso, de clima, es que las promociones en esta compañía se toman a dedo. Bueno, pues no se toman a dedo, ¿no? Los análisis de datos nos van a arrojar suficiente información como para que podamos tomar mejores decisiones de las que se tomaban antes, porque antes se tomaban por la evaluación del desempeño famosa, que era el jefe dice que esto de esta persona, ¿no? Pues vamos a tomar mucha más información para tomar mejores decisiones y en beneficio, claro, de las personas para su desarrollo profesional, para sus movimientos, para ofrecerles planes de formación que realmente les interesen, para ofrecerles y customizarles los planes de compensación, el paquete retributivo, ¿no? Y dejar de ofrecer ticket restaurant al chaval de 23 años que acaba de entrar, ticket guardería, perdón, al chaval de 23 años que acaba de entrar, que no tiene hijos ni quiere, pero le ofrecen como una súper ventaja en su oficina, en su compañía, los tickets guardería, ¿no? Bueno, pues muchas técnicas de análisis de datos, de clustering, de agrupamiento y tal, nos pueden ayudar a precisamente a aportar este beneficio a los empleados, a que empiecen a ser tratados no como un número más, sino de manera muy personalizada. Y también el análisis de datos nos ayuda a escucharles y entenderles mejor. En grandes compañías era impensable abordar el análisis de los comentarios abiertos de una manera realmente completa y que pudiera extraerse información de valor hace años. Pero ahora con las técnicas de análisis de datos que tenemos actualmente sí que podemos entender lo que nos están diciendo y si les escuchamos y les entendemos mejor, somos capaces de analizar toda esa información, también vamos a ser capaces de ofrecerles medidas que realmente casen con lo que ellos necesitan. Igual con las encuestas de salida, si somos capaces de analizar toda esa información que nos aportan los empleados salientes, vamos a poder tomar medidas para que los demás no se vayan, ¿no? Pero si no lo escuchamos, no lo analizamos, no lo interpretamos, pues seguiremos trabajando de la misma manera. Yo creo que son muy buenas reflexiones porque además conectan con lo que decías al principio, que es ayudar a tomar decisiones, ayudar a escuchar, ayudar a entender, ayudar a personalizar. Sí. Y la verdad es que lo que leemos en prensa, o quizá las malas prácticas que nos conectan con el algoritmo que incluye sesgos, incluye malas decisiones, pero que eso también es posible que pase si no se le pone remedio, pero en esencia es lo que tú dices, es una herramienta y los datos son herramientas para ayudarnos a ser más objetivos y que al final una persona entienda mejor, anticipe mejor, decida mejor en favor también de las personas, de sus empleados, ¿no? Exacto, esto quizá, es que además la GDPR, la famosa ley a la que todo el mundo tiene miedo y a mí me parece maravillosa, ya nos lo dice, ¿no? Los empleados, todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, siempre y cuando afecten de una manera sustancial, ¿no? a circunstancias nuestras. Entonces eso también nos da un mensaje muy claro a los analistas de datos y es el algoritmo no decide por nosotros, nos da información, pero las personas somos las que tomamos las decisiones y esto le da mucha paz a estos otros perfiles, porque hablábamos de la dirección de personas, hablábamos de los empleados, pero hay otro perfil que es el de los profesionales de recursos humanos, que me he encontrado muchas veces que también tienen resistencia o miedo a esta parte de la analítica de datos y muchas veces es miedo a ser sustituidos, ¿no? A que piensen quizá que, claro, robotizando determinados procesos administrativos o utilizando algoritmos para hacer labores que antes realizaba una persona, pues estas personas se van a quedar en paro. Y yo creo que este es un buen mensaje que hay que darles, ¿no? Estas son herramientas para ellos, precisamente, para que tomen mejores decisiones y para que gasten menos tiempo en tareas administrativas de menor valor que puede realizar un robot y ellos
personas puedan dedicar ese tiempo a otras labores de mucho mayor valor que un robot no puede hacer, ¿no? Como es la cercanía al empleado, como es explicarle, mostrarle empatía, estar al lado del negocio, ese tipo de cosas que realmente son en las que tenemos que estar en recursos humanos, no en subir a la seguridad social el alta de un empleado, ¿no? En la interfaz. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además te añadiría que si una persona está preocupada porque la inteligencia artificial o un algoritmo espabilado es una amenaza para su trabajo, es probable que tenga deberes por hacer, ¿no? Deberes por hacer en hacer cosas distintas, mejores que un algoritmo y desde luego dejando muchísimo espacio para lo que decías tú, ¿no? Para aspectos mucho más humanos y muy poco mecanizables, por suerte, ¿no? O sea, eso es claramente un mundo de oportunidad también para las áreas de personas. Y mira, ya que hablamos de datos también, saliendo un poco de la gestión de las áreas de personas o a nivel corporativo. Claro, todos somos consumidores de datos en digital y vemos los ejemplos de Amazon, de Google, de Facebook en mal uso o aparente mal uso de la información para entendernos casi mejor que nosotros mismos, ¿no? Yo ahí me pregunto, no sé si puedes, no sé qué opinas al respecto, si en esos datos que generamos nosotros también podemos sacarle partido nosotros a nivel individual. O sea, cuando pensamos en nuestro rastro digital, nos conecta automáticamente en qué mal uso podrían hacer las grandes corporaciones. Pues antes de que eso ocurra, y esperemos que no, y cada vez, como decías, hay más leyes que protegen nuestra privacidad, podemos sacarle partido nosotros a nuestros propios datos para conocernos mejor y avanzar. Desde luego, los primeros datos que se pueden utilizar para propio beneficio y llevamos años recogiéndolos, son los datos de las pruebas psicométricas de personalidad, competencias, estilos de conducta. Toda esa información, si vuelve a la persona, es la información con la que se puede construir un verdadero plan de desarrollo individual, ¿no? Desde el autoconocimiento. Si la persona, el empleado, conoce los resultados que ha obtenido en esas pruebas, puede comenzar a trabajar en un proceso de mejora, ¿no? Personal, que le ayude a mejorar tanto laboral como personalmente, ¿no? Y esos los llevamos recogiendo la tira de años. Partiendo de esos, las evaluaciones 360, lo mismo, el feedback de las evaluaciones 360 es una herramienta valiosísima para tomar mejores decisiones en cuanto a tu propio desarrollo personal. Y luego en herramientas que recogen trazabilidad, ya se hace en plataformas colaborativas, todo lo que hacemos se queda registrado. Y a mí me encanta el ejemplo de Microsoft Office 365, no sé si te ha llegado a ti, pero te envía un email todas las semanas aportándote valor con esa información que ha recogido. O sea, obviamente las empresas la explotarán por su lado, pero te la da a ti como empleado para que puedas incluso recibir consejos para mejorar tu propia productividad, ¿no? Te avisa de con quién te has reunido, cuánto tiempo has estado con cada uno, cuánto tiempo has estado activo o no activo, cuánto tiempo has dedicado a concentración, me encanta esa parte. Bueno, te da un montón de información para que tú puedas utilizarla. Y yo creo que ese es el futuro. Siempre en todo lo que hagamos, siempre tenemos que pensar en dos devoluciones, ¿no? La parte que viene para la empresa y le es útil para la empresa y la parte que viene para la persona, porque al final nos ha dado su información y de alguna manera hay que devolvérsela, ¿no? Muy bien. De hecho, lo tenemos mucho más asumido si llevamos cualquier tipo de pulsera que monitoriza cuando salimos a caminar o a correr y está un poco más asumido que son datos que son para que tengamos más conciencia de salud. Y como tú apuntas, imagínate una persona que no está encontrando trabajo, que desgraciadamente le está pasando a muchas personas y empieza a generar frustración porque no sabe lo que ocurre al final del proceso. Pues que no lo sabe porque no lo pregunta. Claro. Y no pide información que le ayudaría a conocer mejor qué es lo que la entrevista, la persona, los datos o la persona que decide también con datos opina de esa candidatura y le permite ser mejor, ¿no? Y falta también esa curiosidad, ¿no? Incluso las pruebas, yo creo que debería ser obligatorio, bueno, de hecho creo que sí, estoy segura, ¿no? Si tú ejerces tu derecho a que te lo devuelvan, te lo tienen que devolver, ¿no? Pero que creo que lo deberíamos hacer todos cuando participamos en un proceso de selección y nos han realizado pruebas. Oye, tomémoslo como que esa información es nuestra y me va a ayudar. Voy a solicitarle a la compañía las pruebas que me han realizado, el informe, ¿no? Para poder yo luego, pues, tener esa información sobre mí mismo, ¿no? Yo la he generado, pues es mía. Correcto. Muy bien. Y mira, tú llevas ya más de 10 años en esto.
como mujer además que viene de una carrera técnica, aunque tiene otros intereses muy creativos, como nos decías al principio, y también personales. Y me gustaría preguntarte, son 2 preguntas en una. Primero, si hay algún perfil más apropiado o más adecuado para que alguien se dedique a esto que tú te dedicas. Y luego también, asumiendo que siendo una profesión más cercana a STEM, es decir, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, que desgraciadamente no hay muchas mujeres o hay menos mujeres que hombres, primero, ¿cuál es el perfil apropiado? Y tú como mujer, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Y qué le dirías a otras niñas o a otras mujeres que por qué vale la pena dedicarse a esto? A ver, no sé cómo voy a poder llegar a cumplir esa expectativa, pero bueno, en cuanto a perfil, bueno, está claro las competencias técnicas necesarias relativas a analítica de datos, modelos predictivos, matemáticas, etcétera, y conocimientos de recursos humanos y de negocio y de gestión de proyectos, pero a nivel de competencias personales, yo destacaría algunas que de hecho no tienen nada que ver con el análisis, sino que tienen que ver con realmente el día a día en esta labor, y son la que tiene que ver con capacidad de influencia, porque te vas a mover hablando con diferentes personas de diferentes departamentos o en consultoría de diferentes empresas, y dentro de la empresa vas a llegar ahí de nuevas y vas a tener que buscar información de todos lados. Entonces necesitas tener esas habilidades, ¿no? de influencia, persuasión, negociación, para recoger toda la información. Capacidad de liderazgo por lo mismo, porque muchas veces no vas a ser un jefe jerárquico de un equipo, ¿vale? Sino que vas a trabajar o con empresas externas que te ayudan en el análisis de datos, o has montado un equipo, un squad agile o un equipo transversal para los mortales para ese proyecto concreto, y no vas a poder tirar de galeras, ¿no? Porque soy tu jefe y te digo que esto tiene que estar para mañana, ¿no? Sino que tienes que ejercer ese liderazgo de una manera intrínseca, ¿no? Llevarles al logro del objetivo sin que a lo mejor quizá ni siquiera lo tengan ellos en sus objetivos anuales, sino que les han metido ahí en ese proyecto transversal y ellos lo ven como, bueno, eso que me quita tiempo de hacer mis proyectos, ¿no? Entonces tienes que impulsarles para que entiendan lo importante que es ese proyecto y motivarles. Habilidades de comunicación, porque mucho de nuestro trabajo es contar lo que hemos analizado, ¿no? Y mover a la acción a otros departamentos más operativos para que tomen medidas sobre lo que hemos, los insights que hemos encontrado, ¿no? Para que puedan realmente solucionar el reto o el problema, porque solo con decir, pues mira, la causa del absentismo en esta compañía es esto, esto y esto, si no se hace nada, pues el absentismo seguirá, ¿no? Obviamente tenemos que mover a la acción. Y competencias que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje y con la curiosidad y la innovación, porque tenemos que ir más allá de lo que nos piden, tenemos que pensar fuera de la caja, cosas que ni siquiera a lo mejor todavía ninguna compañía ha hecho, ¿no? No se trata de ir copiando proyectos que ya se han hecho en otras compañías, sino de pensar cuáles pueden realmente resolver el reto de la tuya. Creo que Entonces, fíjate, conozco a muchas mujeres que tienen ese perfil, y en cambio no hay muchas mujeres que se dediquen a esto. Porque entonces, les da miedo las matemáticas. Y entonces yo voy a hacer aquí en directo y en primicia para Joan Clotet una confesión. Yo suspendía matemáticas en bachillerato. Quiero decir, luego en la carrera las asignaturas de estadística se me dieron especialmente bien. ¿Pero por qué? Porque yo me tenía que fijar todo el rato en el para qué. A mí no me importaba el cómo, me importaba el para qué. Entonces, en bachillerato, cuando las matemáticas eran como tan abstractas, yo me perdía, no me interesaba, me daba igual todo. Encima, el profesor era mi tío. Y entonces había como un amor-odio ahí especialmente impactante, ¿no? Pero luego en la carrera, en psicología, de repente le vi el para qué. Y era, claro, aplico esta técnica porque quiero resolver esta hipótesis, quiero... Entonces, yo creo que muchas mujeres quizá nos pasa eso, ¿no? O muchos perfiles, no sé si solo mujeres, muchos perfiles que no se acercan a la analítica porque dicen, es que yo no soy data scientist, es que se me dan mal las matemáticas. Vale, se te pueden dar mal, pero puedes tener una visión del para qué, ¿no?
Y luego ya vendrá el cómo, y tienes herramientas que te van a ayudar como un guía burros casi, para que te ayuden a realizar esas técnicas estadísticas. Pero, de hecho, lo más importante es tener esa visión estratégica, porque tú puedes ser un hacha en matemáticas, pero si luego no lo sabes aplicar, pues no vas a tener un buen perfil. Y las habilidades blandas de las que hablábamos, pues probablemente lucen más en perfiles femeninos, ¿no? Por el contexto en el que nos vemos actualmente. Entonces, yo creo que la clave está en eso, en decirles, mira, pues tú céntrate en la utilidad, ¿no? No tanto en el cómo luego se realiza. Pues yo te agradezco mucho la confesión, porque además las personas que te descubran hoy esta disciplina, pues entenderán pues que no tenemos las cosas tan claras cuando somos muy, muy jóvenes, que nos etiquetamos demasiado en lo que somos capaces o no, y la importancia vital del para qué que decías. Y también... y me conecta esto con la siguiente pregunta que quiero hacerte, con la educación y los buenos profesores que nos estimulan también hacia ese para qué. Y fíjate, como eres una persona también apasionada de la divulgación, me consta también que tienes hijos, como también los tengo yo, quiero preguntarte si piensas que los niños, nuestros hijos, deberían tener ya algún tipo de formación vinculada con datos, y de qué tipo. Y luego también preguntarte si sus padres deberían también tenerla, y de qué tipo. Pues mira, yo creo, un poco en línea en lo que yo te decía, de por qué yo suspendía matemáticas por el lado abstracto. Entonces yo creo que realmente el cómo sé que en muchos colegios y institutos, en instituciones educativas ya lo están haciendo así, pero creo que tenemos que enfocar mucho el cómo explicamos las matemáticas a los chavales, ¿no? Y explicarles el para qué se van a utilizar, ponerles ejemplos claros y concretos de cómo las empresas utilizan esta información o cómo se puede utilizar en conceptos de biología o de investigación, ponerles ejemplos que les enganchen, ¿no? Con entender por qué tengo que hacer esta ecuación o esta integral, o para qué me va a servir todo esto, ¿no? Que lo empiecen a ver. Y segundo, una formación que tiene mucho más que ver con el uso, o sea, con entender que en redes sociales nadie es anónimo, en realidad, y que toda la información que vuelcas se analiza, y que los anuncios que le aparecen al chaval que de repente está viendo todo el rato PlayStation por todos lados vienen porque el audio de su móvil está escuchando que está hablando de la Play, y porque está escribiendo todo el rato sobre la Play. Le recogen esa información, la analizan y se la devuelven. Pero ojo, yo no creo que haya que hablárselo simplemente como, o sea, que haya que verlo siempre como desde el lado negativo. Oh, Dios mío, me espían, ¿no? A mí, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Me facilita la vida que me pongan directamente publicidad de la ropa que es un riesgo, ¿no? De la ropa que suelo comprar, de cosas que suelen interesarme. Ahora que estoy mirando para hacer una reforma, pues te imaginas, ¿no? O sea, ahora solo me hablan de cosas de reformas, pero mira, me ayuda, ¿no? Pero que entiendan un poco de dónde viene todo eso, ¿no? Que la información se recoge para entender mejor nuestras preferencias, nuestros intereses, y para devolvernos algo que creen que nos puede ser de utilidad y que la empresa va a obtener un beneficio porque nos va a enganchar, ¿no? Y que eso se utiliza en marketing, se utiliza en recursos humanos, se utiliza en las empresas para entender cómo pueden mejorar el negocio. Solo tienen que empezar a entender, ¿no? Igual que no entiendo cómo no se les explican conceptos de microeconomía, ¿no? De hipotecas, préstamos, la declaración de la renta, no sé, ese tipo de aspectos. Sí, sí. Buen punto. El mundo de los datos, analítica y sus ventajas, y no solamente sus riesgos, es una competencia más que hay que adaptarla en contenido, en lenguaje, porque, fíjate, es un tema relativamente nuevo también. Nuevo para los niños, aunque han nacido ya en esta época, y nuevo para sus padres, porque es algo que tiene no demasiados años, ¿no? Con lo cual hay un tema también generacional que afecta bastante, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer. Ana, nos estamos quedando casi sin tiempo y me gustaría preguntarte, casi para cerrar, si podrías pensar en algún proyecto en tu trayectoria profesional, o te diría personal, del que te sientas especialmente satisfecha. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estás? Pues mira, un proyecto profesional fue el proyecto Cantera, que de hecho nos dieron un premio Expansión por este proyecto en 2019, y es porque reúne un poco todo el que hemos hablado, ¿no? Reúne analítica de datos y beneficio en las personas. Fantástico. Era un proyecto donde identificábamos líderes ocultos en la organización
Y entonces fue muy bonito porque implicamos a comunicación interna para que nos ayudara a que los empleados entendieran por qué nos tenían que dar esta información, y es que ellos tenían que contestar una encuesta donde nominaban libremente a cualquier persona de la organización en diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué personas te inspiran y te motivan? ¿A cuáles acudes cuando necesitas apoyo personal, apoyo técnico, etcétera, ¿no? Y fue súper bonito porque lo hice en Securitas Direct, este proyecto, tuvimos un índice de participación casi del 70%, cuando era totalmente voluntaria. ¿Pero por qué? Porque los empleados vieron el para qué. Les comentamos que, mirad, no os vamos a dar el informe personalizado de lo que salga en esta información para cada uno, pero lo vamos a utilizar para tomar mejores decisiones sobre el desarrollo profesional. Sobre eso que nos decís de que las promociones se realizan de aquella manera, ¿no? Pues vamos a utilizar esta información para complementarla, ¿no? Y para poder tomar mejores decisiones de desarrollo. Y era un bien común, no individual. 70% de participación, me pareció brutal. Y me gustó especialmente por luego un montón de conversaciones que tuve con directores que veían las informaciones de su gente, el cómo se preocupaban por cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, es que esta persona efectivamente la tengo que ayudar más a empoderarse porque es manager, pero no tiene la capacidad de influencia que debería tener. Ojo, este chaval, ¿cómo está tan escondido? ¿Cómo yo no sabía que tengo aquí esta perla, ¿no? ¿Qué puedo hacer con él? Y me pareció un proyecto tan de personas, tanto que para mí es como mi proyecto estrella. Y a nivel personal, pues el cuento infantil que voy a publicar este año, y le tengo mucho cariño porque el cuento en sí tampoco es que tenga una calidad literaria impresionante, pero es un cuento que me inventé con mi hijo en el confinamiento. Y entonces, pues me ha hecho mucha ilusión que una editorial quiera publicarlo, considere que tiene calidad como para que más niños lo lean, y lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy eligiendo muchas cosas del libro, incluso la ilustradora la elegimos juntos, los dibujos nos mandan los bocetos y los dos hacemos comentarios. Entonces está siendo un proyecto súper bonito con mi hijo. Qué bueno. Y además, claro, la vida son proyectos, ¿no? Proyectos que además nos tiran. A veces nos tira el corazón, a veces la cabeza, a veces el bolsillo, a veces los tres. Pero escuchándote a ti creo que el corazón manda bastante en aquello que te inspira y aquello en lo que tú puedes sentirte más cómoda y aportar, ¿no? Oye, Ana, las personas que te descubran hoy, si quieren saber más de ti y tus proyectos, ¿qué les decimos para ponerlo en las notas del episodio? ¿Cómo pueden saber más de Ana Valera? Pues suelo estar bastante activa en LinkedIn y siempre tienen ahí mi correo, que es ana@peotix.com, para escribirme, para comentarme o preguntarme lo que quieran. Ahí estoy. Fantástico. Ana, yo creo que muchas personas habrán entendido hoy finalmente de qué va esto, con una perspectiva más positiva, porque generalmente las malas noticias hacen más ruido, y creo que personas que pongan el foco en el para qué, que ayuden a entender, que compartan experiencias de éxito medido desde la perspectiva de las personas, no solamente desde intereses perversos de las grandes multinacionales, es muy, muy útil en estos momentos, porque esto está aquí para quedarse, y cuanto mejor y más lo entendamos para gestionarlo mejor a nivel personal y profesional, pues creo que eso será mucho más útil para todos. Me ha encantado conversar contigo una vez más. Te seguiré la pista con ganas de leer ese libro cuando salga a la calle. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias, Joan. Un placer. Un beso. Bien, pues llegamos ya al final del episodio de hoy. Espero que os haya aportado algo en la visión sobre las oportunidades y el valor del análisis de datos, y que escuchar a Ana os haya inspirado curiosidad por saber más. La misma curiosidad que nos ayuda a hacernos buenas preguntas y a tratar de encontrar mejores respuestas también con la ayuda de los datos. Si este episodio creéis que puede ser útil a más personas, agradeceré que lo compartáis en vuestras redes. Encontraréis los enlaces de contacto de Ana en las notas del capítulo y todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Quiero también agradecer la confianza de mi nuevo patrocinador, porque este episodio ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona en cualquier lugar acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto con un nuevo tema y persona que valdrá la pena conocer.